Jesús. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, el mensaje central de Pablo es el Mesías divino. Ese es su mensaje. Y eso lo vamos a ver repetidas veces en el libro de Hechos. Su mensaje no cambiaba. Era el mismo en una ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad. Siempre predicaba al Mesías divino. No era un mensaje emocional, no era superficial, era claro, bíblico y centrado en Cristo. Dice el versículo también, el sufrimiento era necesario. El Mesías no solamente venía a reinar, venía primero a padecer por esto. Y al final esto rompió todas las expectativas de los judíos. ¿Qué estaban esperando los judíos? Su Mesías, montado en un caballo con su ejército, que los libere del imperio romano. Medio parecido a lo que pasó con Moisés cuando lo sacó de Egipto. Tal vez pensaban algo así. Entonces, esta parte que el Mesías tenía que sufrir y que era necesario que sufra, rompe todas las expectativas de los judíos. Adicional, el versículo dice que y resucitase de los muertos. Entonces, la resurrección confirma la verdad. No solo murió, sino que resucitó, lo cual prueba de que Jesús es quien dijo que era. Entonces, el mensaje es claro, pero la decisión era de todos los oyentes que estaban escuchando. Entonces, el problema nunca fue el mensaje, sino la respuesta del corazón de cada uno de los que estaban presentes escuchando. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y algunos de ellos creyeron. Entonces, los que primero creyeron fueron los judíos, que estaban en la sinagoga escuchando sábado tras sábado a Pablo. Y luego dice los griegos piadosos, ¿no? Y algunos de los creyentes creyeron y se juntaron a Pablo, y de los griegos piadosos gran número. Entonces, ¿quiénes eran estos griegos piadosos? Eran gentiles, como nosotros, no judíos. Probablemente hombres y mujeres de la cultura griega que habían tenido algún interés en escuchar las escrituras. Entonces, también creyeron. Dice, griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, mujeres nobles también estaban en la sinagoga escuchando las escrituras. Habla del alto estatus social también que había en ese lugar. Entonces, esta diversidad, judíos, gentiles, hombres generosos, mujeres piadosas, esta diversidad es importante porque muestra cómo la fe en Jesús trasciende barreras culturales y sociales. Ese es el poder del mensaje del Evangelio del Mesías divino. Versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Celos. ¿Cuántos de los que estamos acá somos celosos de alguien? ¿Somos celosos de la pareja, del trabajo, de tus cosas, los niños de sus juguetes? ¿Somos celosos?
No, que va, no somos celosos. Entonces, los judíos que no creían teniendo celos, entonces estos celos que ellos sentían se convirtieron en oposición. Escucharon el mensaje, se impactaron, sintieron celos. Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, estaba convenciendo a muchos. La gente estaba respondiendo al mensaje del Mesías divino. Y estas personas empezaron a perder influencia. Entonces algunos comentaristas indican, sentían celos también de estas cosas. Empezaron a perder su influencia. La gente estaba escuchando a Pablo. Pablo tenía reconocimiento y autoridad, los otros discípulos también. Celos de un mensaje que no podían controlar. Pablo no predicaba tradición, predicaba a Jesús como Señor, como el Mesías divino. Y al final estos ociosos hombres malos juntaron una turba, dependiendo del tamaño del pueblo, podrían ser decenas de personas, centenas de personas, una turba. Pero era un grupo desordenado y violento. No era un grupo organizado, más bien era un grupo manipulado, listos para hacer daño. Que no nos encuentren ociosos, ¿ya? Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, no sé si no se dieron cuenta de lo que dijeron, pero dijeron, estos hombres están trastornando el mundo entero. ¿Y con qué estaban trastornando? Con el mensaje del Evangelio. Entonces ellos decían, por un lado, están trastornando. Directa o indirectamente, estaban diciendo el impacto que tenía el mensaje del Evangelio en todos los lugares que estaba visitando Pablo. Lo dijeron de repente como una acusación, pero en realidad era una verdad. Estaban rompiendo con esquemas el mensaje de Jesús. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido su casa, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Sigue afirmando cosas, o sea, dice, Jesús es el rey, está diciendo, que eso es un trastorno. Pero para nosotros eso es una verdad. Jesús es el rey. Entonces, podemos darnos cuenta que su acusación no era tanto por el tema religioso, de que estaban chocando con sus enseñanzas, sus costumbres. No tenía tanto celo de estas cosas, sino era una acusación política del Mesías divino y la política gentil. Entonces, Pablo sí predicaba a Jesús como rey, pero no en el sentido político que ellos lo acusaban. Distorsionaron el mensaje. Lo llevaron al plano político, buscando generar miedo por el Imperio Romano. Porque si no, cárcel, ¿no? Lo que pasó a Pablo en Filipos, cárcel, azotes. Entonces, si decían que estaban chocando contra ellos, el miedo. A veces no es lo que Dios dice, sino cómo la gente lo interpreta. Vemos cómo se evidencia la resistencia del corazón. No solamente no quieren aceptar el mensaje, sino que distorsionan la sana doctrina. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. No hay mayor detalle de este personaje Jasón que aparece en esta parte. Posiblemente un judío convertido al evangelio. Lo que sí es interesante saber de Jasón
que lo arrestaron porque él lo recibió en su casa. Entonces lo arrestaron por abrir las puertas de su casa al evangelio, porque se identificó con el mensaje. La Biblia no relata que Jasón predicó como Pablo, pero abrió su casa y eso fue suficiente para que tenga problemas. No necesitamos ser predicadores para enfrentar oposición. Solo necesitamos identificarnos con Cristo. Y será más que suficiente para que empiece la persecución de una o de otra manera. Entonces, ¿respondes a Dios con humildad o con resistencia? La misma verdad, la única verdad que Pablo predicaba de lugar en lugar a cual iba, el Mesías divino. Dos respuestas. Algunos judíos creyeron. Algunos hombres piadosos y mujeres nobles también. Muy bien, entonces, lo que hemos visto pasó en Tesalónica, ¿no? La semana pasada vimos lo que pasó en Filipos, esta primera parte en Tesalónica, y ahora vamos a ver otra ciudad más que es Berea. ¿Ya? Entonces, un corazón humilde responde correctamente. Un corazón humilde responde correctamente. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Ya? Entonces, por acá arriba está Filipos, acá está Tesalónica, y luego lo sacaron, dicen los hermanos, y fueron hasta Berea. 80 kilómetros, 2 a 3 días de camino, más o menos. Y una vista actual, ¿no? Grecia. Berea no era tan influyente como Tesalónica, más pequeña, menos política, ambiente menos agitado. Y algo también interesante que dice el versículo 10 es de que tenía sinagoga, ¿no? Entonces, en Filipos no había, Tesalónica sí había, en Berea también. Entonces, y estos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, los estaban buscando para matarlos, salieron a escondidas, llegaron a Berea, vuelta, ¿dónde está la sinagoga? Listo, vamos a enseñar. En Berea, al igual que en Tesalónica, Pablo vuelve a la sinagoga. No cambia su enfoque, no improvisa, no se adapta al rechazo, permanece fiel a su llamado. Busca un lugar de enseñanza que nos llame mucho la atención, ¿no? Pablo no cambia. No cambia ese Pablo. Lo rechazaron en un lugar y en el siguiente hace lo mismo. Nota la sinagoga, quiero enseñar, como que algo pica por enseñar el evangelio. Entonces, la fidelidad a Dios, podríamos decir que no depende de la respuesta que tengamos, depende de la convicción con la que servimos y predicamos su palabra. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo utiliza la palabra más nobles, dice eran más nobles. Más nobles no se refiere a una ciudad más grande o más rica, no era nobleza de estatus, sino de carácter, de mente abierta, de actitud justa y sobre todo humildad. Lo que te hace tener una disposición sincera a buscar la verdad, a escuchar y estar dispuestos a cambiar entendiendo la verdad. Dice el versículo una vez más para captarlo bien, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues, el conector, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Quieres hablarme del evangelio? Siéntate acá. Una gaseosita, ya está. Hablemos, predícame el evangelio. O sea, tenían esa solicitud, esa predisposición de escuchar el mensaje. Coma, escudriñando cada día las escrituras. Ah, tú me has enseñado esto. Ok, regresa mañana. Y esa noche voy a revisar mis anotaciones. Escudriñar las escrituras. Para ver si estas cosas que me han dicho, que me han enseñado, que me han predicado del Mesías divino, eran así. Entonces, esta parte más noble no se refiere a una ciudad más grande o más rica. No es así. Sino a la predisposición de escuchar el mensaje. A las ganas de escudriñar para ver si lo que te están diciendo es la verdad. Y si es la verdad, tomar el siguiente paso. Versículo 12, y acá está el siguiente paso. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces la verdadera nobleza no está en lo que tienes, sino en cómo respondes a Dios. No es riqueza material, es riqueza espiritual. Dice, muchos de ellos creyeron. En Tesalónica dice, algunos de ellos. Acá dice, muchos de ellos creyeron. Hubo apertura real al mensaje. También dice, mujeres griegas de distinción. Entonces, el evangelio también llegó a personas de influencia, de posición social alta, influyentes en la sociedad. Y al final dice, y no pocos hombres. Refuerza la idea del crecimiento amplio. Y una vez más, el evangelio impactó a todos los niveles. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. 80 kilómetros, 2 a 3 días de camino. ¿Cómo se enteraron? Les llegó un mensaje de WhatsApp en el grupo Los Revoltosos. Y miren, ¿hasta dónde puede llegar nuestra resistencia que se convierte en persistencia? La resistencia se intensifica y hasta puede influenciar a otros. No les bastó la resistencia en Tesalónica. Caminaron días solo para oponerse otra vez. Eso no es duda. O sea, ellos no tenían la duda si realmente lo del Mesías divino era cierto o no. Ellos no tenían esa duda. Eso es resistencia del corazón. Un corazón endurecido no solo rechaza la verdad, inclusive la combate y hace esfuerzos por resistir a Dios. Entonces, cuando no quieres rendirte, encuentras la manera de oponerte a Dios. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, a simple vista, Pablo se va. Hay persecución. Parece una pequeña interrupción a la prédica del evangelio, pero en realidad el evangelio sigue avanzando. Hay creyentes en Filipos, en Tesalónica, en Berea, y Pablo continúa hacia otra ciudad. La oposición no detiene el propósito de Dios. Muy por el contrario, lo impulsa. Intentaron detener el evangelio, pero lo único que lograron es que fue llevarlo más lejos, a la siguiente ciudad. Si en Tesalónica vimos dos respuestas,
en Berea vemos el corazón que Dios busca. Un corazón humilde, que escucha, que escudriña, que entiende la verdad y que cambia, que obedece. Llegamos a la parte final. ¿Respondes a Dios con humildad o con resistencia? Examina tu respuesta a Dios. Entonces, si tú quieres responder y examinar tu respuesta, cada uno lo va a examinar. ¿Respondes a Dios? Cuando tú respondes a Dios, es que cuando tú escuchas a Dios. Porque si no lo escuchas, lo que Él te dice, ¿qué le vas a responder si no lo escuchas? Entonces, ¿cuántas veces a la semana escuchas a Dios? ¿Cuántas veces a la semana escuchas a Dios? ¿Salud? Hoy día estamos escuchando a Dios. ¿Cómo vamos a responder? ¿Con humildad o con resistencia? Entonces, no todos reaccionaron igual. Y hoy todos tampoco reaccionamos igual a la prédica del Evangelio. Entonces, ¿estoy escuchando con humildad para responder con obediencia? ¿O estoy resistiendo a la verdad para no rendir mi vida a Cristo? ¿Me justifico con celos y no cedo a mi orgullo para no perder algo que creo es importante para mí? ¿O me rindo a la verdad del Evangelio? Identifica lo que te cuesta soltar. Lo que no sueltas puede estar frenando lo que Dios quiere hacer en ti. Responder a Dios correctamente puede traer oposición, puede incomodar, pero nunca detiene el propósito de Dios en tu vida. Hoy vimos algo claro. En Tesalónica, la misma verdad que predicaban los apóstoles, en este caso Pablo, el Mesías divino. Algunos creyeron, otros resistieron. En Berea, totalmente distinto. Un corazón diferente responde correctamente. Humildad, búsqueda, y el resultado fue que muchos creyeron. Ese mismo mensaje sigue hasta ahora. Ese mensaje no cambia. Lo que cambia es el corazón. Dios sigue hablando. Entonces, la pregunta no es si Él habla. La pregunta es cómo estamos respondiendo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos si muchas veces hemos sido resistentes, Señor. Perdónanos si hemos demostrado oposición, orgullo, justificación cada vez que escuchamos tu palabra, Señor. Y gracias porque tú nos haces entender, nos haces escudriñar las Escrituras y poder, Señor, aceptar tu verdad y seguirte solo a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.